equipo. Bueno, se ponen lindos que ya están siendo filmados, los que están con la cámara, nosotros no. Bueno, voy a ser respetuosa del inicio porque voy a tener que cortar tempranito porque mi hijo mayor, el único que tengo viviendo acá, se va a China hoy a la noche, así que quiero ir a despedir. Difícil, ¿no? Hablando de escuela de familias y de la relación con los niños. Niños que para nosotros nunca dejan de ser niños. Bueno, hoy quería empezar un poco, a ver, quería como que nos imaginemos una situación por un momento, una escena, que va a ser bastante cotidiana para muchos de nosotros, y me arriesgo por la edad que tenemos, ¿no? Y pensar a este grupo de chicos en una plaza o en la vereda del barrio, ¿sí? Donde nos podíamos juntar, donde nadie de alguna manera estaba organizando el encuentro, había juegos que se arreglaban ahí, que se inventaban en el momento, ¿no? Donde nos peleábamos y nos reconciliábamos, donde nos caíamos, nos levantábamos, incluso sin tanta supervisión, ¿no? Donde pasaba esto del contacto con el otro, eh, la mirada, el contacto, esa diversión que teníamos compartida. Me parece que, y en contraposición, ahora, en estos tiempos, ¿sí? En una escena como mucho más reciente, pensaba yo, de un chico o una chica en su habitación, y un poco me remontaba al comentario que hizo la otra vez la compañera en relación a la dificultad en la comunicación, ¿no? Porque hacemos mucho hincapié en la comunicación en esta escuela de familias, con las respuestas monosilábicas, ¿no? Y bueno, pensaba en este chico, esta chica, encerrado en una habitación con su celular, ¿no? Conectado todo el tiempo, pero solo, porque esta es la dimensión, ¿no? Sin ese contacto, sin ese tirarse, sin esas risas alrededor, como esos cuerpos de alguna manera compartiendo un mismo espacio, ¿no? Donde las reglas se inventaban ahí. Y que todo lo que empieza a suceder en este mundo de este chico que está formándose, ¿sí? De este chico en crecimiento, todo sucede detrás de una pantalla, ¿no? Y donde la importancia de las validaciones, ¿no? Vamos a empezar este paso 3 con el tema de la autoestima y cómo la importancia de la formación. Y lo quería traer porque un like o un me gusta, ¿sí? Empieza a reemplazar un abrazo que podíamos tener antes en ese mayor contacto físico, ¿no? Y donde hay una mirada que es constante a la hora de la sensación, de la exposición, ¿sí? Pero donde no hay presencia. ¿Y por qué quise hacer esta introducción? Estoy leyendo un libro para mí maravilloso de un psicólogo social, tal vez lo conocen, tal vez lo leyeron, y a los que no lo leyeron los invito a leerlo, porque es muy interesante el análisis que hace, es un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt, ¿sí? Que estudia un poco estas transformaciones de lo que es la niñez o niñez y adolescencia, ¿no? Un cambio que él lo señala como que se produjo más o menos a partir, vamos a poner una fecha tentativa, de lo que es el 2010, ¿sí? Y que generó un cambio bastante profundo, donde es como que los adolescentes dejan de encontrarse en la calle, ¿no? Que también se suma para mí igual con un tema de la seguridad, ¿sí? Es como que hoy por hoy el tema de sentir que nuestros niños, adolescentes, podemos decir niños, adolescentes, a veces digo niños, Ahí me entendí. lo va todo, Ahí me- están más seguros de alguna manera adentro que jugando en la calle, ¿sí? Lo cual también contribuye, digamos, a estos ¿Eh? encuentros en línea. Es como que Es un montón de empezar a extraño. encontrarse. Chicos, se sientan, chicos, Deja, si no se arruina si no la uso, ¿eh? ahí está. Los silencios yo no me gusta hacerlo, pero cuando no está, si es para participar acá, ya saben que se desbloquean y participan. Bueno,
de alguna manera, me parece que en esa empezaron a encontrarse en línea y a la vez este psicólogo lo que dice es que hay ciertamente un aumento muy grande de casos de mucha más ansiedad, de mucha más depresión y de malestar emocional, ¿sí? Y que el punto es que no se trata solamente de las redes sociales, ¿sí? Porque estamos hablando de sujetos en crecimiento, o sea que es como una forma distinta de crecer. Una infancia y una adolescencia tal vez con menos libertad, tal vez con menos juego, menos cuerpo puesto en el juego, esta corporalidad, y donde me parece que se agrandó mucho la comparación, la exposición, ¿sí? Y donde sin duda hay más soledad, ¿sí? Por eso, para mí, quería un poco contarles de este libro, ¿no? Y la importancia que para mí tiene cuando hablamos de escuela de familias, que no solo estamos hablando de acompañarnos de alguna manera, ¿sí? Madres, padres, sino que estamos pensando que es necesario de alguna manera, cada uno desde el lugar que nos toca, aportar para reconstruir, ¿no? O por lo menos es mi inquietud y la comparto con ustedes, algo de ese tejido social de alguna manera que se ha perdido, ¿no? De tratar de ver cómo podemos volver a crear ciertos espacios donde los vínculos justamente se empiecen a tejer en el tiempo, en la mirada, en la presencia, en ese ida y vuelta de la palabra. Viste que decíamos el puente transitado por la palabra y la importancia de esto, porque me parece que si hay algo que las pantallas, que las agradecemos que hoy tantísima gente de lejos puede estar acá en el lado positivo, no van a poder nunca reemplazar como la experiencia humana de estar juntos, ¿sí? Entonces me parece que en particular la escuela de familias que va a hacer mucho hincapié en lo que tiene que ver con el contacto, con la presencia, con la comunicación, con esa escala de valores, hoy más que nunca es necesario, ¿sí? Aceitarla de alguna manera para traer, ¿sí? A la presencialidad, al contacto, a esta dinámica que estos chicos, que la generación ansiosa, que así se llama el libro, la generación ansiosa, ha dejado tan expuestos, ¿no? Tan en línea, de alguna manera, con esa atención permanente pero sesgada, ¿sí? Y en mucha soledad. Así que bueno, un poco mi idea de arrancar con esto es empezar a entender la importancia que tienen estas cuestiones, digamos, de los pasos universales, que son pasos que están establecidos hace tantísimo tiempo, de la importancia del trabajo con esta formación de valores en los niños y en los adolescentes, y ver cómo de alguna manera también es importante ayornarlos, vamos a decir así, a la realidad que nos toca hoy con estas generaciones de chicas y chicos, ¿sí? Tan expuestos a estar en línea, a estas cosas que les describía. Bueno, nos habíamos quedado, yo creo que nos habíamos quedado en el paso 3. No me acuerdo si lo habíamos empezado o no, si alguno se acuerda me dice, para no redundar, para no repetirnos, pero me parece que me había quedado acá en el paso 3. Creo que sí, ¿no? A ver, hacemos una seña. Ahí está. La tengo a Cristina acá, entonces me dijo. Bueno, muy bien. Este paso 3 tan importante y tan vinculado con esto que les contaba, ¿no? De ayudar a nuestros hijos o a los niños y adolescentes a sentirse bien consigo mismos y lo difícil que es, ¿no? Porque uno de los factores protectores, ¿sí? Más fuertes que podemos tener frente al consumo de sustancias es justamente que los chicos se sientan bien consigo mismos, ¿no? Su autoestima. Cuando un adolescente, que adolecer significa falta, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa búsqueda de con qué lleno
mi falta y los pares y los grupos de pertenencia. Ahora, ese adolescente con una buena autoestima Me parece pudo desarrollar confianza, nosotros teatros, las 8 noches, seguramente 4 va a millones ser de pesos. mucho menos vulnerable Nosotros a tenemos que pagar la 4 millones de presión dólares, que son pueda 6 tener. millones A ver si al le... dólar de hoy. Creo que es esta chica. Hay que mutear a Alexandra. Sí, ya, gracias. Cualquier cosa me avisan, porque yo tengo algunos acá. No los veo a todos porque tengo el PowerPoint, entonces me quedan acá algunos. Así que me ayudan y me dicen mutea tal y yo la voy a buscar. Bueno, de alguna manera esto, ¿no? Ese adolescente va a ser menos vulnerable a la presión de los pares, que sin duda juega un papel fundamental. Saben que los pares en el momento de la adolescencia tienen una voz tantísimo más importante que la que podemos tener nosotros como padres y madres, ¿no? Como adultos responsables. Y justamente van a tener una fortaleza eh, como para no tener la necesidad de buscar el alivio de ese momento de crisis, como es la adolescencia, en el alcohol y en las drogas, ¿sí? Eh, bueno, vamos a trabajar con las habilidades específicas, por eso, bueno, las cosas fundamentales de este paso es fomentar la autoestima, reconocer los logros y los esfuerzos, validar las emociones, un trabajo importantísimo, ¿sí? Y promover la autonomía. Por supuesto, dentro tenemos estas habilidades específicas que como adultos vamos a tener de alguna manera varias maneras de ayudar en este proceso. Una es el refuerzo positivo, ¿sí? Que de alguna manera es hacer visible, es poner en palabras lo que hacen bien. Es reconocer los logros y los esfuerzos y no solo los resultados. Porque ¿qué pasa? Muchas veces lo negativo se resalta con mucha más facilidad, ¿no? O sea, cuando llega, por ejemplo, la mala nota y te das cuenta, puede ser posible, lo único que tenés que hacer es estudiar y lo haces mal, ¿no? Esta cuestión de que lo negativo, porque también pasa con las emociones negativas, ¿no? Cuando aprendemos a administrar que pareciera que las emociones positivas duran menos, y no es que duran menos, es que nosotros también hacemos como una pregnancia con lo negativo. Pareciera que eso, ¿viste? Lo reforzamos y lo hacemos durar. Y pasa lo mismo en esto, cuando tenemos que trabajar con lo que son los refuerzos positivos, ¿no? Entonces, si el chico estudió un montón y bueno, y llega y dice, y me saqué un 7, un 7 nada más. Un 7 nada más, pero la verdad que con el tiempo que estudiaste, que yo podrías haberte esforzado, podrías haber sacado todo eso atenta contra el refuerzo positivo, de alguna manera, ¿sí? Porque no estamos poniendo en palabras lo que sí hace bien, ¿no? El esfuerzo de haber estudiado y un 7 que es una nota maravillosa, ¿sí? Pero ¿cuántas veces sí? Bueno, sí, un promedio. No, es un 7, vemos el esfuerzo y lo reconocemos, ¿sí? Entonces no vamos exclusivamente al resultado, también puede venir con una nota que no condice, digamos, con todo el esfuerzo. Bueno, valoremos el esfuerzo, que me parece que esto, en lo que el chico recibe, ¿sí? Es la pregnancia de, a ver, estudié con constancia, la nota no fue perfecta, pero hiciste lo que había que hacer y es valioso. Entonces validamos el proceso y no solo el resultado, ¿sí? Y de alguna manera, este refuerzo positivo también habla de la validación emocional, ¿sí? Estamos de alguna manera legitimando y escuchando los sentimientos que trae el chico, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Por ejemplo, si el chico viene súper frustrado, ¿sí? Y porque puso mucha garra en esto, no salió como esperaba, entonces hay frustración o enojo. Esa escucha y ese validar o legitimar ese sentimiento que le produce, le dejamos ver que está bien enojarse, que está bien sentirse triste por una expectativa que uno tenía, o que está bien frustrarse, y que eso no lo hace menos valioso. No es que una nota
una mala nota, vamos a decir así, le da un atributo a su personalidad, ¿sí? No sos un burro, ¿viste la cosa de, fíjate, trajiste un aplauso, sos un burro? Esas cosas que es un atributo a su persona. Estamos hablándole a chicos que son esponjitas de alguna manera en esta formación. Entonces, si yo, claro, me saco una mala nota y soy un burro, no es, me fue mal en este examen, podría revisar el proceso, a ver qué hice, qué no hice, qué dependió de mí, qué no. Un análisis, no, el atributo pasa a ser personal. Soy un burro. Y probablemente, si esa es la validación que recibe, el chico termine creciendo con esa validación el día de mañana, ¿sí? Por eso es tan importante la validación emocional. Al mismo tiempo, delegar confianza. ¿Qué significa eso? Darles responsabilidades, ¿sí? Los niños pueden hacer cosas acorde a su edad, ¿para qué? Para ir fomentando la autonomía. Algo que también cuesta mucho, ¿no? Porque si yo lo hago, ¿para qué le voy a dar a este que tarda un siglo en hacerlo? Mejor lo hago yo. O obviamente yo siempre digo esta cosa de, bueno, no, está bien, deja, lo hago yo. Entonces, no respeto su tiempo, no respeto su autonomía. Incluso lo que yo creo que es más importante es mostrarles confianza en la capacidad que tienen para ser autónomos, que ese es el rasgo que se incorpora a la hora del día de mañana, tomar decisiones con autonomía y con autoconfianza. Porque la idea de los padres que creen en su presencia para poder tener todo bajo control, el día de mañana no van a estar adentro de la mochila de los pibes a la hora de decir, no, esto no me hace bien, o esta compañía no, o acá no voy, o no me fumo un porro para experimentar. Estas cuestiones son las de validarlas en este momento, ¿no? Delegando la confianza. Y otra de las habilidades específicas es trabajar con lo que tiene que ver con lo autocompasivo, ¿no? Lo autocompasivo es entender que yo puedo errar y eso no me hace menos valioso como persona, sino que puedo fallar en algo, reviso, me levanto, me peino y sigo. Y vuelvo a intentar, ¿sí? Esto es algo en donde la autocompasión tiene que ver con una mirada en la que el fracaso no se vive como parte de la identidad, soy un loser, soy un perdedor, soy un choto. Yo tengo un paciente que oscila entre el crack y el choto, ¿viste? Es como que, bueno, todo el tiempo y en general vamos a vivir más en los medios, en los grises, ¿no? Aprender eso, que tiene que ver con lo una mirada de alguna manera autocompasiva. Entonces, Perdón, profesora, sí, perdón que interrumpa. dale, dale, Para mí es un punto muy importante, por eso interrumpo. perfecto. En el punto anterior, con respecto a la adquisición de responsabilidades por parte de estos adolescentes, digo humildemente y lamentablemente desde mi propia experiencia, que hay muchos padres donde esa responsabilidad la delegan en el cuidado de los hijos, o sea, de sus propios hermanos, que para mí es tremendo, Ujú. humildemente, o si no, esas responsabilidades las delegan en el cuidado de sus adultos mayores que están en los hogares, o sea, de sus Mm, abuelos. ujú. Entonces, esos adolescentes están pobrecitos con responsabilidades horribles. Vos decís el adolescente que tiene que hacerse cargo de sus hermanos, por Claro, ejemplo. claro. O sea, cuando un padre sin querer, digo, ¿no? Roza con no entender que no está bueno y que una cosa es decir, bueno, una vez por semana o 2 veces por semana llevas a tu hermano al club. Pero Mm, en ese llevar a tu hermano al club, por decir en el mejor de los casos, ¿no? Pasa algo. ¿Con qué cargo se quedan esos adolescentes? Porque pasa esto hoy por hoy, ¿eh? ujú. En el siglo en el que estamos, o sea, si se supone que uno trabaja para que ¿cuáles serían entonces las responsabilidades de los adolescentes? Bueno, Una responsabilidad, habría que redefinir eso, ¿no?
Bueno, por Digo, no eso que sé, digo, las responsabilidades que sean acordes a la edad, obviamente, claro, a lo que sentimos que está en condiciones de hacer, sin tampoco, obviamente, el rol, de alguna manera, porque en ese caso sería casi el rol de un cuidador que le claro. pertenece más al lugar, digamos, parental. A veces sí es cierto que, bueno, los abuelos de alguna manera cubren en una sociedad en la que, bueno, madre, padre muchas veces necesitan o están fuera del hogar mucho tiempo por la necesidad de Claro, pero por trabajo. eso digo, es delicadísimo ese roce de ese hilo finito de decir, ojo, porque ese madre y esa padre que están afuera trabajando, saben que están sus hijos cuidándose a sus propios abuelos cuando esos propios abuelos son cuerpos y almitas sufrientes. Bueno, el caso por caso obviamente es puntual, a veces sí pueden colaborar, digamos, en esta gestión, a veces no. En ese caso, digamos, la expectativa o lo que se trata de trabajar en esta intención de estos pasos como para consolidar una mejor autopercepción de sí mismos, una autoestima, ¿sí? Hablamos de estas cosas como habilidades. A veces pueden estar todas, a veces pueden estar algunas. Las consideramos importantes a la hora de las fortalezas internas, ¿no? A la hora de construir esta mirada en el que nosotros como padres o los adultos responsables que estén a cargo de los chicos, ¿sí? Los ayuden a sentirse bien consigo mismos, que no significa tampoco, viste, llenarlos de elogios, inflarlos de elogios. A veces hay padres que lo hacen con cuestiones materiales, ¿sí? Con esta cosa de premiar desde lo material, eh, sino hacerles sentir la valía no por lo que tienen, sino por lo que son, de alguna manera, y, eh, y mostrarles la confianza, ¿sí? Que tenemos en ellos de estos valores para afrontar la vida. De esto va, obviamente, Gracias. cada caso Sí, particular, ¿sí? Y entiendo. Tal vez lo que me importa destacar es que, bueno, muchas veces hablamos de prohibir, ¿no? O sea, esta cuestión de lo que sentimos que controlamos en la prohibición o el permiso dado, ¿sí? Y me parece que en la creación de las fortalezas internas tiene mucho más que ver el desarrollo de estas habilidades, estar atentos a estas habilidades para no tener claro. la necesidad después de prohibir, porque esa prohibición, ustedes saben que seguramente va a estar la búsqueda de la alternativa para hacer a pesar de, si solamente me quedo Claro. en el castigo. ¿Mm? Entonces me parece que, bueno, que Perdón, sí. Gracias, hola. gracias. ¿Cómo estás, Julieta? Todo bien, todo bien, todo bien. Quería hacer un comentario con lo que dijo recién la compañera. Yo Mm. soy bastante chiquita, yo tengo 20 años, me egresé hace poco de ser adolescente. Eh, Todavía sos, para y algunas, particularmente, soy un poco, sí, no, hasta estoy los como ahí en 25, el, hasta los 25 se dando lo dice. vuelta, trato. Hablando un poco con respecto de esto de qué responsabilidades se pueden llegar a considerar como correctas según la edad. Mm, A mí particularmente, mis padres a su debido tiempo me empezaron a dar una mesada, por ejemplo, porque yo como que tenía mucho miedo de pedir. A mí no nunca me gustó como pedir cosas de, che, me compras esto, me compras lo otro, como que siempre estuvimos muy ahí. Eh, entonces yo sentía que quizás, o sea, la situación económica en mi casa no siempre fue como, uff, 10 puntos, entonces a mí siempre me dio mucho miedo pedir. Y cuando mis hijos empezaron a dar cuenta un poco de esto, me empezaron como a dar una mesada tranquila y a decirme, bueno, mira, vos tenés este determinado monto de plata, manejalo vos como vos te parezca. Entonces, ahí como que yo empecé a perderle un poquito el miedo a esta cosa de gastar, está bien, no es que gastaba no me compraba un montón de cosas porque tampoco es que me dan una millonada, claro está, ¿no? Eh, pero el que ellos me hayan dado ese voto de confianza de tipo,
mirá que vos podés hacer esto, o sea, vos tenés la mentalidad suficiente como para decir qué cosas necesitas, qué cosas no necesitas y más o menos organizarte ahí, eh, me dio quizás la herramienta un poco de tener yo confianza en mí y en mis decisiones y también de entender también cómo manejar mi plata de ahora en más, porque ahora que ya sí trabajo, eh, de golpe no despilfarro plata, me armo como tengo 35 Excel de presupuestos para determinadas cosas porque ya me agarró la loca por ese lado. Entonces, de golpe, esa confianza que depositaron cuando yo era más chica, hoy me sirve para tener como un arranque y una confianza en mí para decir, yo soy consciente de los gastos que hago y soy consciente del tipo de consumo que quiero tener. Ahí ¿Me está. explico? Entonces Exacto. creo que eso es un ejemplo como bastante acorde que va con, un poco con lo que vos venías diciendo, María. Eh, y de todas maneras entiendo también lo que decía Silvana antes de, che, hay que ver, hay que determinar qué tipo de o sea, qué llamamos responsabilidades, porque también he visto compañeros míos quizás del colegio que de golpe no puedo ir a tal reunión porque tengo que cuidar a mi hermano que tiene que ir a tal lugar y qué sé yo. Eh, y de golpe también ver qué se hace en esos casos donde esos chicos asumen responsabilidades que no les corresponden. Claro. O Bueno, sea, ahí como son que las. efectúan un poco de adultos. Por eso, ahí hiciste un buen ejemplo en esto. En nosotros lo que promovemos en este caso, ¿no? Con los pasos es los factores de protección. Tus padres cuando te dan este voto de confianza en una mensualidad para que vos ah, tengas una educación financiera, ¿viste? Decir, bueno, a ver, yo soy dueña de esto. Eso es, fomenta un factor de protección. Después está el caso por caso, por eso digo que la casuística después se atiende puntualmente, que es lo que trajo Silvana. Quizás Claro, estos hermanos mayores que tienen que hacerse cargo por la misma situación que vive la familia y terminan después, en vez de teniendo un factor de protección, a veces sobreadaptados. Sobreadaptado quiere decir cuando me tengo que asumir un rol exigido, digamos, para mi competencia actual, ¿sí? Entonces, claro. son casos puntuales, pero el relato de tu ejemplo es como se consolida un factor de protección. Fíjate cómo para vos, de alguna manera hoy, esa voto de confianza que te dieron tus padres en esto se convirtió en un factor de protección ahora que ya no sos una niña, todavía sos un adolescente, pero ¿cómo lo podés hoy implementar en tu vida autónoma, quiero decir, ¿no? Sin que estén tus padres diciéndote Claro, hasta acá sí, hasta acá no. ¿Sí? Esto que tal decimos cual. es darles los valores, las herramientas de alguna manera para que ustedes lo lleven en la mochila de su vida, porque nosotros no vamos a poder estar todo el tiempo. Entonces creo que también tomo el caso de Silvana, que muchas veces las mismas necesidades que atraviesa una familia implican a algunos chicos sobreadaptados, digamos, a funciones que obviamente no les corresponden. Muchas veces los chicos sobreadaptados a veces tienen un desarrollo de autonomía emocional a la hora de haberse tenido que hacer cargo, que también termina siendo a veces un refuerzo positivo, pero digo, más de carambola, ¿no? Como de cada situación hay que ver de qué manera responde esta sobreadaptación, ¿sí? Para ver cómo eso de alguna manera después se replica a lo largo de la vida. Por eso es tan importante este tiempo en lo que se llama la formación de valores, ¿no? De esa escala de valores y de las fortalezas internas, sobre todo. Bueno, entonces dije, María, sí, perdón. María, ¿qué tal? Valeria, ¿Cómo estás, ¿cómo estás? Valeria? Bien, ¿vos? Bien, No, yo quería un poco, eh, por mi experiencia como trabajando con niños y con niños. adolescentes, Sí. bueno, valorar muchísimo lo que dijo Julieta recién sobre la confianza que se les da a los adolescentes, incluso a los niños cuando se les da dinero para que lo manejen. Ujú. Eso por un lado, y por el otro, hay otra cuestión que yo noto, el consultorio donde yo trabajo está en un barrio donde hay mucha circulación de gente, en Belgrano,
cerca de Cabildo, por lo cual, que es una avenida, les cuento a los que no son de Capital, una avenida con mucha circulación. De día es un barrio seguro, y es muy, muy notable la diferencia que hay entre los pacientes a los cuales los padres les permiten ir solos al consultorio y volverse, o sea, a los chicos a los cuales los padres los dejan manejarse solos por la calle, incluso teniendo 16, 17, 18 años, hay padres que no los dejan manejarse solos ni siquiera 10 cuadras. Entonces, eso también yo lo noto mucho, la diferencia en cómo los chicos confían en sí mismos en muchos otros aspectos, ¿no? En cuanto a los autónomos que son en su toma de decisiones sobre otras cosas más importantes que la circulación por la calle. Hay pacientes que viviendo a 4 o 5 cuadras, los padres los llevan y los van a buscar. Y chicos que ya están terminando el secundario. O sea, los llevan a mi consultorio por 5 o 6 cuadras. Y esos chicos suelen ser muy inseguros en muchos otros aspectos. O los padres los controlan con el geolocalizador del celular. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía no llegaste al consultorio? Y bueno, no llegó porque se le atrasó el colectivo o por algún motivo. Entonces ya me empiezan a llamar a mí, a mandarme mensajes a mí, ¿qué pasa que no llegó? ¿Qué pasa que no llegó? O sea, hay algunos a los que una paciente puntualmente a la que sí la dejan andar sola en colectivo, ir sola al consultorio, pero la madre está todo el tiempo mirando por el celular en dónde está la hija, porque el geolocalizador le dice exactamente dónde está. Y pobre anda desesperada, llega desesperada, porque a veces llega 10 minutos tarde porque viene en colectivo y el colectivo, el otro día, por ejemplo, el colectivo se desvió. Así que su desesperación era terrible, pobrecita. Y la madre escribiéndome a mí, y llegó 10 minutos tarde, 15 minutos. Y esa chica tiene una autoestima bajísima, porque el control no es solo en eso, ¿no? Es en muchas otras cosas. La ilusión de control es maravillosa. Claro. Este punto, ¿no? La ilusión de control que tienen estos padres a los que les dificulta trabajar más en el fortalecimiento de habilidades, ¿sí? Y obviamente confiar en el proceso, ¿sí? Confiar en esto que hablamos, la escala de valores. Entonces es la fantasía de ir adentro de la mochila. Y acá de nuevo, como la tecnología que hoy veíamos, ¿no? De una generación que ha quedado tan engarzada, tan, digamos, de alguna manera condicionada, vamos a ver, en cosas que hoy aparecen, en trastornos de la salud mental, y la compañera que es colega lo puede ver en el consultorio, ¿no? Esto, la madre absolutamente, digamos, en una conexión a través del celular, en, de nuevo, la ilusión de control a través de seguirla como si fuese un chip, ¿no? En esto que obviamente la niña o adolescente percibe como, bueno, si yo no, si mamá no viene atrás sosteniendo, obviamente estoy en riesgo. Fíjense que es totalmente distinto del ejemplo de Julieta, que me parece que lo trajiste un poco como en contraposición, ¿no, Valeria? De decir, bueno, la generación de la autoconfianza, ¿sí? Dándole un voto de confianza en una edad en la que lo puedo hacer una fortaleza interna, a seguir creyendo de por vida que el hilo, ¿sí? Que ella va a todos lados, pero lleva el hilo, que cualquier cosa yo, viste, tiro del hilo del ovillo y me traigo a mi hija acá para protegerla, exactamente, y la dejo sin las herramientas, que digo, tan importantes, que se adquieran en la edad que se tienen que adquirir para tener una autonomía con confianza y seguridad, ¿no? Entonces tenemos estos casos de chicos inseguros. Muy inseguros. Perdón, María, que justo te interrumpí. Bueno, hablando un poco del ejemplo que acaba de dar Valeria, yo creo que he visto los dos extremos, desde la inseguridad absoluta de no saber qué hacer en absolutamente nada, de repente recibir un amigo en casa y que no sabe ni hacer un paquete de fideos porque nunca cocinó en su vida, porque nunca lo dejaron cocinar en su vida, o el extremo opuesto de
bueno, como tanto me controlan mis viejos, eh, miento, Claro, miento, y de claro, golpe digo que estoy en tal lugar, pero estoy en cualquier otro. Capaz me han llegado en un momento, en determinadas situaciones, llamadas de padres preguntándome, che, ¿estás con tal? Porque me dijo que está con vos, y yo decir, claro. no, no sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Como más allá de la situación en la que me encontraba yo, decir hasta qué punto quizás esa inseguridad del lado de los padres, porque es eso, porque de golpe no es tanto una desconfianza hacia el hijo, sino tal vez una desconfianza de, bueno, de no, de en sí mismos, y quizás esa imposibilidad de no poder resolver algo que le puede llegar a pasar a un hijo propio, digamos. Es como, quizás ahí ya no depende tanto del niño o del adolescente, sino más bien de, bueno, trabajar un poco con el adulto para ver qué es lo que le sucedió a él o a ella, Sin y duda. entender de pronto, Sí. bueno, eh, qué es lo que te pasó a vos, y también quizás a veces es una cuestión de retroceder mucho para ver a dónde está el problema y decir, bueno, acá es donde tenemos que empezar a construir la confianza en el adulto para luego transmitirla al niño y, bueno, seguir que la rueda siga girando, digamos. Bueno, la escuela para padres en todos lados, o escuela de familia, en un momento se llamaba escuela para padres, después se cambió a familias, ¿sí? En la intención de más inclusivo. Eh, Surgen todas estas cosas. Los talleres son riquísimos en estos términos, ¿no? De que aparecen eh, situaciones en las que me veo reflejada de alguna manera y me interpelan como madre, padre, digo, ¿no? En esto, de qué me toca a mí, en mi historia para atrás, como decís vos, para muchas veces estos pensamientos intrusivos de catástrofe, ¿viste? Entonces, bueno, de alguna manera yo flasheo que tengo que tener todo bajo control. Aún, ¿qué cosa? El futuro. O sea, imposible, ¿no? Y esta sensación de que de alguna manera en esa falsa ilusión de control, porque este es el punto, darnos cuenta que estamos detrás de un control que no controlamos nada, porque como vos bien dijiste, el chico de alguna manera este, va a luchar por su autonomía, ¿sí? A pesar del entramado del control fantasía, insisto, que tienen de alguna manera los padres. Así que es un desafío interesante poder reconocernos en ciertas cosas en las que, ¿qué pasa? Repetimos también, repetimos un patrón de comportamiento que de alguna manera también hemos vivido nosotros en nuestra propia infancia, ¿sí? Entonces, de alguna manera es en esto que yo decía al inicio del taller, ¿no? Es como escuchar la experiencia de otro que está viviendo la misma situación que estoy viviendo yo y poder decir, uy, pará, acá estoy en esta sensación, digamos, ilusoria de control, podría hacer aplicar una herramienta diferente. Esto es lo interesante, ¿no? Del ida y vuelta de lo que es la escuela de familias en este sentido, ¿no? Como taller, de replantearnos este lugar como adultos responsables, ¿sí? Donde siempre vamos a estar, todos estamos atravesados por ese hilo conductor que implica nuestra propia historia, ¿sí? Entonces, saber poder trabajar con estos pasos como una guía, obviamente, ¿no? Para tratar de generar una autonomía y que estos chicos escriban su propia historia y que no queden entrampados de alguna manera en nuestra historia personal o atravesados por nuestros propios miedos, me parece que es lo más interesante de estos pasos, ¿no? Que, a ver, son genéricos, tenemos después la casuística, como trajo Silvana, el uno a uno, ¿no? Pero bueno, un poco en prevención trabajamos sobre una población general intentando hacer como una guía de alguna manera que permita ser sujetos más autónomos, más seguros de sí mismos, ¿sí? Y con fortalezas como para tomar las decisiones a futuro. De eso va este taller. Bueno, para no quedarnos colgados con los pasos, que es lo que me va a pasar, porque es re lindo el taller, nunca lo termino, nunca lo termino, ni aun cuando lo hago como taller.
Bueno, este paso 4 que a mí me parece maravilloso, que es ofrecer un buen ejemplo, ¿no? Estábamos hablando de esto, cómo estamos atravesados por nuestra propia historia y también cómo nosotros nos construimos como sujeto y en esa subjetividad estamos atravesados en la forma en la que fuimos queridos, cuidados, mirados, atendidos, ¿sí? Donde nos dieron más o menos confianza, donde ese hilo parece que se cortó, pero no se cortó y que los papás nos tienen un poco atados. Esto pasa y esto aparece en el mundo adulto, ¿no? Entonces, bueno, esto de ofrecer un buen ejemplo, ¿no? Porque los chicos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que escuchan, ¿sí? Por eso el ejemplo adulto para mí es una de las principales herramientas preventivas, ¿sí? Y muchas veces pensamos que prevenir es hablarle, ¿sí? Es solamente hablar o decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero lo que nosotros hacemos, eso tiene un peso hasta mucho más fuerte que lo que decimos que hay que hacer, ¿sí? Porque muchas veces la palabra y los hechos no están unidos, ¿sí? Y nos olvidamos que los niños y los adolescentes nos miran todo el tiempo y aprenden muchísimo de nuestro comportamiento, porque muchas veces nosotros tenemos el speech de padres de lo que hay que decir, pero mi comportamiento dice otra cosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo le decía, miren el lenguaje corporal? Que el lenguaje corporal puede estar diciendo otra cosa de la que se dice con la palabra, y créanle al lenguaje corporal. Bueno, a la inversa, el niño ve nuestro comportamiento 24/7, ¿sí? Y aprende mucho más de nuestros comportamientos que de nuestros discursos. Entonces, miren la importancia que tiene tener coherencia, de alguna manera, entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? O sea, si yo hago todo un speech de la importancia de no tomar alcohol y el riesgo de salir y de manejar, por ejemplo, si voy a una fiesta y tomo alcohol y yo llevo a mis hijos y vamos a un cumpleaños y dale una copita, dos, tres, porque yo soy súper habilidoso, o sea, y después estoy yo diciendo en un discurso algo que me subo al auto con todos los pibes que están mirando y tomé estas copas porque pareciera que yo en lo comportamental lo llevo bien, ¿sí? Se me da bien, a mí se me da bien, pero en el discurso es lo que hay que hacer es esto. Créanme que el niño está mirando esto y que contradice cualquier otro discurso. Por eso es muy importante la coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Incluso yo lo digo con padres que son fumadores, por ejemplo, ¿no? Y que me decían, ¿y pero yo qué voy a decir de alguna manera si yo fumo? ¿Sí? Y yo le decía, bueno, el trabajo preventivo es también contar con sinceridad, por ejemplo, lo difícil que es para vos dejar el cigarrillo, ¿sí? O sea, lo que estás intentando, pero las cosas que te complicó, ¿sí? Haberte enganchado en el cigarrillo, ¿sí? De alguna manera, la sinceridad y el contar la lucha que tenés, por ejemplo, de haberte quedado enganchado en lo que llaman vicio, ¿no? Que termina siendo, obviamente, una adicción, es una manera en primera persona de decir, mira, quedás casi esclavo de esto, ¿no? Como para que la palabra, de alguna manera, en ese caso, acompañe lo que nosotros eh, queremos enseñarle. Es diferente si yo tengo un discurso en contra del cigarrillo, pero yo sí fumo, sin dar esta mirada, ¿no? De que casi he quedado enganchada, que es malísimo, que no lo hagas, digamos, ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, aún, ¿no? En este ejemplo, digo porque hay muchos padres fumadores que me dicen, ¿y entonces qué hago? Eh, si no pueden dejar de fumar, sincerar la esclavitud que les genera como algo que no desean o no es algo bueno, ¿sí? Marcarlo como, hablarlo en primera persona, me parece que, bueno, que es
acompaña, digamos, la intención de dar un discurso, vamos a decir así, un speech o una palabra que está validada también por algo comportamental que yo reconozco como un padecimiento, si querés, algo que después me cuesta dejar, o hablar mismo de cómo me siento físicamente, ¿no? Entonces, pensar que ofrecer un buen ejemplo no es tanto ser perfecto, chicos, es ser coherente. ¿Sí? Porque si no, después también están los chicos que lo que sienten es un temor, una exposición al no ser perfectos, ¿no? En estos padres que pretenden mostrarse como un ejemplo de perfección. Me parece que lo más importante para integrar es coherencia, ¿sí? Entonces, obviamente se intenta promover la práctica de hábitos saludables en el tiempo libre, en lo que tiene que ser la generación de deportes, el descanso, la alimentación, esta cosa compartida en familia de hábitos saludables. Bueno, para mí algo muy importante es usar los medicamentos de una manera responsable. Yo tengo cantidad de chicos con un abuso de medicamentos, que es como, viste lo que yo digo, el microtráfico aún familiar, esta cosa de la anestesia para no transitar el dolor, ¿no? Tomate esto, y esa forma que tienen los padres también de auto medicarse, de alguna manera, muestra, digamos, cierta incoherencia entre, bueno, si no lo necesito, no es necesario estar calmando todo el tiempo con químicos, cosas que podríamos atravesar, ¿no? Es un aprendizaje también en esto que yo digo de los salvavidas químicos para no transitar el dolor. Si los padres son calmantes, ¿sí? Ansiolíticos, digo, ¿no? De alguna manera, es una escuela para estos niños de cómo se atraviesa la frustración, los dolores, la angustia, la zozobra, ¿no? Entonces ahí ser coherentes. Me parece que, bueno, que la idea es que nuestros hijos de alguna manera puedan ver que existen formas de disfrutar, de relajarse, de celebrar, de atravesar un dolor, de atravesar una situación difícil también, y que no sea necesariamente con el consumo de alguna sustancia. Y sustancia en ese caso es ni la copa que me relaja, ni la medicación que me anestesia. ¿Sí? O sea, justamente trabajar con las fortalezas, un modelo real, ¿sí? Para poder construir elecciones saludables. Me parece que de eso va. Y este paso tiene algunas habilidades, estas habilidades que podríamos hablar del autocuidado, ¿sí? Que hablaba de esto donde yo digo que cuando yo me cuido a mí mismo, también es un aprendizaje en el autocuidado para estos niñas, niños y adolescentes, cuando ven que yo lo hago, tener coherencia, ¿sí? Esto que decía de alinearme un poco entre lo que digo y lo que hago. Reconocer los errores me parece fundamental, que es el ejemplo que yo les daba, de alguna manera el padre que puede decir, no fumes, porque te aseguro que el día que tomé esta decisión, ¿sí? Me muestro errático y ayudo a fortalecer un valor interno, una toma de decisión para mi hijo en ese reconocimiento del error, ¿sí? Eh, Aun cuando me equivoco frente a una sanción o a una recriminación o a un comentario, ¿sí? Poder regular, poder reconocerlo y poder ponerlo en palabras muestra una intención de reparación, ¿sí? En esto de que no somos padres perfectos. También nos equivocamos y está bien, ¿sí? Y también mostrar alternativas, de alguna manera, esto de poder hablar de que cuando hay situaciones estresantes, siempre va a haber alternativas más saludables, ¿sí? Que enseguida buscar la anestesia, ¿sí? Anestesiarlas o silenciarlas o callarlas es hablemos, ¿sí? Por eso es tan importante la comunicación, poner en palabras y mostrar que hay alternativas para atravesar cualquier situación. Bueno, el paso 5
este paso es muy potente, ¿sí? Porque me parece que de alguna manera nos interpela, ¿sí? A las madres, a padres y los adultos responsables, porque los hijos evidentemente necesitan modelos, ¿sí? Y no tantos discursos, me parece, ¿no? En esto de, de ayudar a nuestros hijos a desarrollar valores firmes y adecuados, porque los valores que ellos desarrollen en esta edad temprana van a ser la brújula, ¿no? Van a ser esa brújula que de alguna manera va a orientar las decisiones que van a tener nuestros hijos frente a diferentes estímulos, ¿no? La presión del grupo de pares, la presión social, a las dificultades que puedan tener en la vida. Por eso es tan importante esa brújula. Y cuando nosotros hablamos de valores, un poco nos referimos a esas convicciones, ¿sí? A las convicciones profundas de alguna manera, ¿no? Que van a guiar un poco lo que vamos a hacer, lo que ellos van a hacer en el futuro, cómo nos vamos a relacionar con los demás, sobre todo cómo nos vamos a tratar a nosotros mismos, ¿sí? Que es tan importante. Porque no se olviden que los chicos se van a enfrentar a mensajes sociales y volviendo ahora a estas cosas de que en las redes sociales hay mensajes muy fuertes, ¿no? Y se enfrentan a eso, a los pares, a los influencers, a lo que dice un influencer que hay que hacer, a estos challenges, a los desafíos, a la publicidad, ¿no? Digo, el hiperestímulo al que están expuestos hoy los hijos, y de alguna manera todos ellos transmiten valores, ¿sí? Y esos valores, algunos son saludables y algunos no. Entonces, la importancia de este trabajo de poder discriminar, ¿no? O sea, ahí nosotros como padres, madres y adultos responsables tenemos la tarea de ayudarlos a desarrollar esta escala de valores con la solidez que les permitan, por ejemplo, decir esto sí, esto no, ¿sí? Ese no, esto no es para mí y no lo siento como una presión en la que me quedo fuera, si puedo decir no, es la construcción de un valor firme, ¿sí? En el que no se desdibuja de alguna manera en la necesidad de la pertenencia, ¿no? El todos lo hacen, o si lo hago una vez no pasa nada, ¿sí? Entonces, la forma de hacerlo, ¿sí? Es justamente practicando esto de la coherencia, ¿sí? Si nosotros hablamos de respeto, tenemos que tratarlos con respeto, ¿sí? Fomentando la honestidad, hablando de la responsabilidad en todas las cosas cotidianas, ¿sí? No hay que esperar una situación concreta para el puntual, ¿no? Digo, para el discurso de lo que hay que hacer, sino que en el día a día trabajar con la responsabilidad en lo cotidiano, promoviendo siempre la cuestión del diálogo, ¿sí? El diálogo es, decime cómo lo pensás, no desde la prohibición, ¿sí? Porque justamente la prohibición hace que cuando quedan librados a que no exista esa prohibición porque no está visible, no tienen las herramientas para poder elegir, porque no está ese otro, ¿no? El que termina mintiendo, porque de alguna manera todo el tiempo es el hipercontrol, ¿sí? No tiene las herramientas internas como para poder tomar decisiones, ¿sí? En las que esos valores estén sólidos. Los valores no se construyen solamente con discursos, ¿sí? Se construyen en una práctica cotidiana en el que haya diálogo, en el que se fomente la honestidad y sobre todo la responsabilidad, ¿sí? Entonces acordémonos que un chico con valores firmes va a poder decir no frente a la presión de un grupo, ¿sí? Como el grupo de pares en la adolescencia, porque esa brújula interna le va a servir como un orientador. Pero esa brújula, chicos, se empieza a formar en la casa, en la familia,
se fortalece en la escuela, ¿sí? Para después ser fuertes frente a la comunidad, ¿sí? A esa comunidad de pares que lo va a invitar a un montón de desafíos en los que importa mucho estos valores, cuando están arraigados bien desde la infancia. Bueno, este paso 5 vamos a pasar, no, ya está el 6, así vamos más rápido porque si no. Bueno, este paso 6 es ayudar a los chicos a afrontar la presión de los compañeros, que es esto que les digo, que en la adolescencia la presión de los pares es enorme, tienen una voz mucho más fuerte que cualquier cosa que puedan decir los papás. Y en la adolescencia la pertenencia a ese grupo se vuelve fundamental, ¿sí? Eh, por lo cual, muchas veces esa presión de grupo se puede convertir en lo que llamamos un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar, ¿sí? Este grupo de pares para que pueda aprender frente a esa presión de grupo, a poder ser autónomo. ¿A qué quiere decir? Sostener la autonomía, sostener una decisión y poder discriminar qué es propio, ¿sí? ¿Cuál es su criterio frente a esto? Y no dejarme llevar por la masa, ¿no? Esta cosa de poder identificar qué me pertenece, ¿no? Que puedo decir, bueno, esto es mío, acá sí quiero, acá no, y confiar en el criterio propio. Porque todos los adolescentes quieren pertenecer, todos los adolescentes quieren ser aceptados y sentirse parte de un grupo. Y eso es sano, obviamente, porque somos seres sociales. Ahora, ¿qué pasa? El problema un poco aparece cuando esa aceptación, vamos a decir así, se condiciona a probar algo, ¿sí? O a, dale, si querés estar con nosotros, nosotros tenemos un ritual, ¿sí? Y este ritual es que para entrar en esta cofradía, ¿viste? En esta logia, hay que pasar por la prueba de tomar hasta quedar dado vuelta, ¿sí? O vamos a fumar marihuana, o vamos a consumir la jarra loca, porque este es el bautismo, ¿sí? Para la pertenencia. Entonces, en ese caso, esa presión de los pares y la necesidad de pertenencia los pone a los chicos frente a un factor de riesgo de su propio grupo de pertenencia al cual desean pertenecer. Entonces, ahí justamente la tarea que tenemos como adultos responsables es enseñarles que uno no tiene que hacer nada que no desee hacer, ¿sí? En esto que llamábamos la sobreadaptación, para ser validado o para pertenecer, ¿sí? O sea, de poder discriminar que no hay que atravesar ningún bautismo de fuego, digo, para pertenecer. Me parece que es importante primero hablar de esta presión social, nombrarla, que la puedan reconocer, que puedan ver esto que les digo, ¿no? De la presión del grupo, porque si no la reconocen, difícilmente se va a poder enfrentar. O sea, es necesario poder verla para saber cómo la enfrento. ¿Y cómo la voy a enfrentar? Con un trabajo que tenemos que hacer desde muy pequeños, que es ayudar a confiar, a que confíen en sí mismos, ¿no? Esta confianza que le dieron a Julieta, una herramienta que le queda a Julieta para su vida, para confiar en que sabe lo que vale, en que sabe cómo puede administrar, ¿sí? En que sabe que puede decir no, acá no gasto, esto lo guardo, o acá no voy, me preservo, elijo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Se pueden entrenar con respuestas concretas, con frases simples, en un trabajo, como yo digo, de alguna manera, de hacer como una especie de role-playing en casa, de situaciones potenciales, ¿sí? Como de alguna manera ensayar cuál podría ser una respuesta frente a la presión de los pares. No, gracias, no me interesa, yo me puedo divertir igual sin tomar, ¿no? Es como que la importancia de saber decir no
no significa que vas a perder a los que son verdaderos amigos, ¿sí? Como que esta construcción de que nadie puede no respetar de alguna manera tu decisión de no participar y que eso ponga en juego una verdadera amistad, ¿sí? O sea, me parece que es enseñarle que los vínculos sanos, de alguna manera, respetan las decisiones de otro, la importancia del respeto también para ellos, ¿no? Frente a un otro, respetar ese no. Me parece que enseñarles que la presión negativa de alguna manera existe y existe siempre, pero que poder verla y poder yo poner un límite a esa presión y que eso no me condicione es una experiencia para la vida adulta fundamental también, porque vamos a encontrarnos en un montón de situaciones en las que sentimos que tenemos que sobreadaptarnos de alguna manera para ser queridos o validados, ¿no? Entonces es cuando yo no puedo discriminar muy bien cuál es mi límite saludable, ¿sí? Mi borde de alguna manera, porque parece que mi valía depende mucho de esta pertenencia o de esta mirada del otro. Me parece que, bueno, que es clave este paso. Y dentro de las habilidades que tiene, de alguna manera hablábamos que, bueno, una es la asertividad, el decir lo que piensan de alguna manera y lo que sienten, ser asertivos, ¿sí? En la comunicación me parece que es un valor muy importante. El role-playing, que yo les decía, esta situación de poder ensayar en casa algunas respuestas frente a la presión. De nuevo, el refuerzo positivo, que comparte esta habilidad muchos de los pasos, porque el refuerzo positivo les va a ayudar de alguna manera para poder sostener la postura frente a la presión de un grupo. Y un poco el tema de las redes, que me parece que es aprenderlos promoviendo de alguna manera amistades y actividades con los pares. Bueno, vieron los chicos que bueno en el deporte y comparten una pasión y hay ciertas cosas que también se integran como valores deportivos y de respeto, que son valores protectores, ¿sí? Me parece que también en ese punto sirve la construcción de redes. Bueno, este paso de alguna manera conecta un poco con los pasos que venimos trabajando antes, porque, a ver, ¿se acuerdan el paso 3 que decíamos un hijo que se siente bien consigo mismo, que tiene valores firmes, que es el paso 5? Bueno, ese chico va a estar mucho mejor preparado para poder afrontar esto, ¿no? La presión del grupo. Por eso digo la relación que tiene cada paso entre sí. El paso 7 importante, que son las normas familiares claras y estables, ¿no? Los límites y las reglas, ¿sí? Que, que digamos, sean un marco de seguridad, ¿sí? De alguna manera los hace sentirse cuidados y es muy importante que seamos congruentes también, ¿no? Porque muchas veces tenemos reglas, pero cuando de alguna manera, por ejemplo, bueno, la regla es, bueno, no sé, se van a acostar a tal hora o van a hacer de tal situación y yo, por ejemplo, un día que, no sé, invito gente a mi casa y entonces digo, bueno, hoy quédense, o por ejemplo, el chico se portó mal y yo le digo, bueno, te vas a quedar sin salir. Vamos a ver este ejemplo. Y después yo tengo una salida y el chico no se va a quedar. Entonces le levanto la penitencia o la regla que puse frente a algo y lo llevo porque es una conveniencia para mí. ¿Se dan cuenta? O sea, es cuando yo tengo una regla, hay que sostenerla. No la cambio en función de mi conveniencia. Me parece que es muy importante tener reglas que sean simples, pero sobre todo que sean coherentes. ¿Sí? Me parece que esto es fundamental. Las normas familiares y los límites los van a ayudar a ellos a tener un marco, ¿sí? Los chicos necesitan normas, porque muchas veces pensamos que lo que más quieren los chicos es la libertad total, ¿sí? Y de alguna manera la experiencia, tanto clínica como educativa, nos muestra
que los límites claros les dan seguridad, ¿sí? Y son percibidos esos límites como, de alguna manera, un autocuidado, de nuevo, como una fortaleza interna. Por eso es tan importante que cuando una familia tiene estas reglas, que sean simples, que sean coherentes y sobre todo que sean estables, ¿sí? Estables. Eso ayuda a los hijos a saber qué se espera de mí, ¿sí? No las voy cambiando de acuerdo a mis tiempos, a mi humor, a mis necesidades, sino que la estabilidad y la coherencia son fundamentales. ¿Por qué? Porque las reglas le ayudan a no tener tanta incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre es una emoción difícil, muy difícil en el mundo adulto, digo, ¿no? De poder atravesarla. Bueno, lo mismo pasa en los niños, entonces si podemos dar un marco de estabilidad con reglas consensuadas, expresadas, claras, pero sobre todo estables, bueno, la claridad, que sean fáciles de entender y que no tengan dobles mensajes, me parece que es importante, que sean consistentes, ¿sí? No cambio según el humor o según las necesidades que yo tenga, ¿sí? Esto de que pongo una regla, después la levanto porque no me conviene, porque necesito llevarme los chicos y quiero, entonces no mantengo nada. Que sean compartidas, obviamente, o sea, que cuando no estoy yo en casa, los cuidadores mantengan estas reglas, ¿sí? Eso le marca estabilidad. Y justamente que estén de alguna manera acompañadas de consecuencias. O sea, las reglas, los chicos tienen que saber de antemano qué pasa si una regla se transgrede o si no se cumple, ¿no? O sea, ¿esto qué enseña? Que todos los actos que nosotros hacemos tienen una consecuencia, ¿sí? En términos de la responsabilidad del accionar para el futuro. Las reglas me parece que son importantes que se adapten obviamente a cada edad, porque no es lo mismo el control o el cuidado que vamos a tener con un chiquito chiquito que con el adolescente, ¿sí? Obviamente vamos a ir flexibilizando ciertas normas, pero siempre va a haber normas, ¿sí? O reglas que tienen que estar claras. La flexibilización no implica un laissez-faire, ¿no? O sea, no es el niñito, por eso decíamos también cómo vamos generando esta autoconfianza en el crecimiento, pero no deja de haber normas, ¿sí? Bueno, las habilidades que tenemos en... ¿Sabes? Ay, Sí, perdón. Quería decir nomás que sí, sí. en este caso me di cuenta de una cosa que voy a dar un ejemplo muy lindo quizás de todo lo que venís diciendo. Eh, yo tengo una hermana que es 12 años más chica, tiene 8, y quizás nosotros tuvimos infancias muy distintas, no solo una cuestión de edad, sino porque ella es mi media hermana, mismo compartimos padre, tiene una madre distinta, ¿no? Eh, pero con toda esta cosa de que antes quizás no habían tantos nombres para todas estas herramientas de crianza y demás, quizás se daban de distintas maneras, eh, pero hoy que sí están como más categorizados, de pronto sí veo estas cosas de, no sé, una regla muy clara que siempre estuvo en mi casa y en su casa también, es que siempre que haya una discusión quizás se va a charlar, se va a conversar, se va como a generar un debate, digamos. Y estamos todos muy acostumbrados a que a los gritos no nos manejamos. Entonces, de golpe, si ella tiene algún problema con algo, viene y te explica por qué tiene un problema con eso que estás haciendo determinado y te explica qué es lo que le gustaría a ella que hicieras en vez de eso. Ella justo terminaba el jardín en pandemia. Entonces eso se dio que eso Ahí se frizó. tiene otra manera de que pasan. Eh,
Entonces, no sé, en vez de, a veces viene y me dice, che, Juli, vemos una peli, yo le digo, no, Matilla, vimos una, ¿no? Y me dice, bueno, ¿qué te parece si en vez de ver una película ahora, vamos, merendamos? Ay, se congela. Ah, ¿Se me congela a mí o se congela? se congela. Ah, y te quedás como que, no sé si Ay, en perdón, internet. perdón, puede ser igual que esté muy quietita yo también. Perdón, que se congela. Pero sucede mucho que en estas cosas de los límites ella los tiene muy claros y a veces los negocia y otras veces no. Eh, Otra cosa con la cual ella tiene un límite muy claro es con esta cosa de pegar, ¿no? Pues a pegar no se le pega a nadie. Entonces a veces cuando jugamos bruto, o ella juega bruto porque está cansada, tiene hambre, qué sé yo, le decimos, mira, Mati, si vos seguís pegando o seguís como reaccionando, Ay, pobre. Freeze. Ay, pobre, que se congela. Juli. Ahí volviste, ahí volviste. ok, Bueno, ella, disculpen, la señal en mi pieza es como como bien, te pobre. cuesta ahí la señal. Pero a ver, entonces, ¿cómo es? Si ella se replantean las reglas o cómo. No, sucede que de golpe, si ella hace una cosa que ella sabe que está mal, en este Mm, caso pegar, por ejemplo, ah, sí, sabe que nosotros, sus hermanos, no vamos a querer jugar con ella. claro. Entonces ella dice, bueno, para, viene, te pide disculpas y, y nos da como el espacio de debatir, bueno, ¿qué es lo que te pasa? No, tengo hambre, bueno, vamos a comer. Y ahí como que empezamos a amalgamar todo, pero esta cosa de quizás, siguiendo este ejemplo de no pegar, ella también lo toma y quizás cuando empezó de vuelta su escolaridad normal, de que vuelve otra vez a compartir con sus compañeras, qué sé yo, cuando otros compañeritos capaz jugaban bruto, ella le decía, no, no quiero jugar con vos porque me estás pegando y yo no quiero que me pegues. Claro. Entonces, Lo a mí podía, me parece loquísimo lo porque podía, lo pude expresar de alguna manera. Eso claro. que para nosotros nos resultaba muy normal, de bueno, no, no vamos a jugar con vos porque me estás pegando, ella de golpe después lo traspasó y empezó a poner límites. De bueno, a mí no me gusta que me griten, yo no voy a hablar con vos si me gritas. No me gusta que me peguen, no voy a jugar con vos si me seguís pegando. Entonces, Es exacto eso, ¿no? Bueno, se queda free, pero la regla, claro, ¿no? La comprensión de la regla para después poder replicarla. De esto va este aprendizaje, ¿no? Y algo que dijiste y que quiero, y yo insisto mucho con la coherencia, ¿sí? Y muchas veces hay incoherencia, ¿sí? O hay contradicciones, muchas veces entre madre y padre, ¿sí? Entonces, el niño es súper habilidoso para esto, ¿no? Para decir, la regla si voy con papá es una, y saben que los enanos manipuladores, como le digo yo, saben qué botón tocar, la regla con mamá es otra. Entonces, la importancia, ¿sí? De ser un tándem en esto. De esto va la coherencia también cuando se pone una regla, ¿sí? No, esta cosa que el debate entre las reglas de papá y las reglas de mamá, que obviamente hacen una disparidad en el concepto de qué es la regla, ¿sí? Por eso me parece tan importante la coherencia, ¿sí? Tanto como la coherencia, la comunicación previa, que es un poco esto que explicaba Julieta, ¿no? En la misma cotidianeidad, explicar esta regla cuando se pega no es una buena forma de comunicación, entonces hay que poner en palabras qué me pasa, lo decimos, lo charlamos, ¿no? Entonces esa
comunicación, digamos, de lo que implica una regla para la convivencia, la aprende el niño. Y fíjate cómo el ejemplo de la hermana pequeña de Julieta después lo lleva y puede decir, no, esta no es una manera que yo elijo para vincularme. ¿Sí? Con un compañerito, con un par, puede replicar esta comunicación previa que ella recibió de alguna manera en esta escuela de familias, vamos a decir así, donde aprenden estos valores, este sí, que no, ¿sí? Las consecuencias naturales es que cuando una regla se rompe por algún motivo, haya una consecuencia de esa pérdida, digamos, ¿no? De esa ruptura de la regla, pero que sea lógica en función de lo que se ha hecho, que muchas veces no, son castigos arbitrarios, ¿no? Donde no hay un aprendizaje, tal vez, de qué implica, ¿no? La consecuencia de romper una regla. Entonces, que tenga un entendimiento de alguna manera, una manera de razonar que las cosas que hago tienen consecuencias, ¿sí? No un castigo arbitrario que no tenga una relación directa con esa regla. Y revisar periódicamente tiene que ver con ir adaptando las reglas a las etapas de desarrollo, ¿sí? Esto que, como contaba Julieta, este abismo, ¿no? Esta diferencia entre una niña que tenemos tanta distancia, probablemente en una misma familia las reglas no van a ser las mismas para el joven que para el adolescente, que para el niño, ¿sí? Pero esto se informa, se comunica, porque obviamente va a estar, pero ¿y si Julieta puede? Porque yo no, bueno, porque hay reglas para una persona de 20 años y hay reglas para una niña de 5 conviviendo en una misma familia, ¿sí? Y que en este desarrollo la revisación de alguna manera de esas reglas sean flexibles de modificación a medida que se vaya creciendo. Y este paso de las reglas también conecta, obviamente, con el paso 6 porque un adolescente que conoce las reglas y sabe qué esperar de su entorno familiar, nuevamente tiene una base mucho más sólida para poder decir no, ¿sí? Como dijo la hermanita de Juli, a la presión de los pares, a un juego que ella no lo considera agradable para ella o respetuoso, y puede sostener su criterio trasladando esta norma y esta regla que está clara en el marco de su familia. ¿Sí? Por eso es tan importante. Bueno, este paso de fomentar actividades recreativas es un poco enseñarles a cómo usar el tiempo libre, ¿no? Porque el tiempo libre puede ser un factor de riesgo o puede convertirse en un factor de protección. Entonces, el tiempo libre, vieron que el ocio muchas veces invita, digamos, a ciertas cosas que pueden aparecer como factores riesgosos. Entonces, cuanto más orientación hay, ¿sí? Cuanto mejor acompañado, me parece que el ocio es una dimensión que va a estar central en la vida de los chicos y que hay que aprender a transitarlo, ¿sí? El tiempo ese que los chicos pareciera que no pueden aprender a transitar el ocio, ¿no? El ocio es, o sea, bueno, esta tarea de estoy en mi casa y no siempre tengo que estar haciendo algo, ¿sí? Hay una cosa de llenar, y el hiperestímulo un poco, recuerden que es tapar, ¿sí? El vacío, tapar el silencio, tapar esas cosas que no aprendí, estrategias de afrontamiento, ¿sí? Para poder tener un tiempo en el que no se va a hacer nada, ¿sí? Un tiempo de descanso, un tiempo de relax, un tiempo libre en el que no tengo que estar haciendo nada y poder atravesarlo. Porque muchas veces el consumo de sustancias comienza en ese tiempo, ¿sí? Cuando yo no tengo estrategias de afrontamiento para ver cómo lo atravieso, ¿sí? Es muy importante. Entonces,
Fomentar esas actividades recreativas también significa, obviamente, que les ayudemos a nuestros hijos a descubrir qué les gusta, qué les hace bien, fortalecer relaciones sanas, grupos de pertenencia y también, chicos, a transitar el tiempo del silencio, el tiempo de la nada, de alguna manera. Vieron que es muy difícil y hay adultos que, viste, no soportan atravesar ese silencio o ese ocio sin tener que llenarlo, ¿no? Como la necesidad de siempre estar llenándolo con algo. Bueno, me parece que es muy importante para los papás acompañar a ese adolescente que va a tener esos momentos en los que no sabe todavía que le gusta y que ayudarlo de alguna manera y acompañarlo a poder encontrarse y encontrarse también en algunos tiempos de soledad. En una soledad que de todas maneras hoy, viste que arrancamos la clase con esta cosa de estar solos y cómo quedan ahora tan enfrascados en este mundo online, ¿no? Que el mundo online no sea después como ese lugar de pertenencia para tapar esa falta, ¿no? O sea, me parece que ahí es estar atentos hoy en todo lo que ellos encuentran en esta virtualidad en exceso, ¿sí? Que también se convierte en una adicción, porque estamos hablando en general de las adicciones a sustancias y en este caso estamos hablando de ser adictos tal vez a una red social o a estar conectados o a estar en un online permanente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé atravesar ese tiempo de ocio en el que no tengo que estar haciendo nada, ni mirando, ni mostrando, ni diciendo, ni compartiendo, ni jugando, ¿no? Con todo al alcance de la mano también como tienen hoy. Bueno, para este paso hay habilidades como la escucha activa, es poder hablar con nosotros, con nuestros hijos genuinamente, escuchar qué les gusta, no imponer, digamos, ¿no? De alguna manera lo que nos gusta a nosotros o lo que nos sirvió a nosotros en esta, ¿viste? Pasar las cosas que fueron buenas para mí no necesariamente van a ser buenas o algo que les guste a ellos, por eso la escucha activa de realmente lo que es genuino para ellos. Obviamente pensar el pensamiento creativo, digo, ¿no? Proponer opciones de salidas de lo que tenemos como consumo digital, que hablábamos recién, ¿no? Invitarlos un poco a la experiencia participativa afuera, este encuentro, muchas veces el deporte, alguna liga, alguna cosa, digamos, de poder compartir con sus pares o en la comunidad y sacarlos, ¿no? De la enfrascada esa de estar solamente en el mundo virtual, que participen en familia, bueno, obviamente poder facilitarles recursos, el transporte, estar atentos para que ellos puedan hacer determinadas actividades. Y me parece que este paso es muy importante porque de alguna manera la familia puede acompañar este conectar entre algo placentero y el cuidado también, o sea, mostrar que uno se puede divertir y que no necesariamente la única diversión es el consumo de sustancias, ¿no? Bueno, y este paso, el siguiente, que a mí me parece es hiper necesario, ¿sí? El de la toma de decisiones, ¿sí? Ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones, es una habilidad para la vida de las más importantes, porque no se olviden que vamos a estar tomando decisiones el resto de la vida, ¿no? Decisiones hasta en la cosita más sencilla. Entonces, cuando no tengo esa autonomía en la decisión, porque justamente mis padres han decidido por mí ciertamente, o no me han hecho aprender, ¿no? A sentirme capaz de alguna manera, ¿no? La capacidad de elegir. La capacidad de elegir se entrena, y se entrena en la confianza, ¿sí? Se entrena en que cuando yo hago una elección, dejo
otra cosa, ¿sí? O sea, esto de, vieron que los chicos en realidad quieren todo, quieren, no, bueno, sí, salir con este amigo, ir de compras conmigo, no perderse el cumpleaños, ¿no? Estar en todos lados. Y obviamente la capacidad de elegir va a hacer que se queden sin otro suceso y que sean responsables de esa decisión, les va dando autonomía, ¿sí? Siempre hay una cosa que se pierde cuando uno elige algo. Entonces, lo importante es ser conscientes de que somos capaces de elegir para no ser el día de mañana, ¿sí? Vulnerables de alguna manera a la presión que puedan tener los pares, ¿sí? O al consumo mismo, porque yo no sé elegir o no me animo a elegir porque siempre lo han hecho por mí. ¿Sí? Entonces ahí va lo que digo de la prohibición no enseña, enseña esta habilidad que puede tener el niño de saber elegir. Por eso es tan importante que ellos aprendan a decidir por sí mismos, ¿sí? Protegerlos, de alguna manera, creemos esa cosa de que de alguna manera los protegemos y no les estamos dando esta enseñanza, ¿sí? Esta autoconfianza para poder tomar las decisiones y saber que todas las decisiones tienen una consecuencia y hacerme responsable de las consecuencias, ¿sí? Asumir responsabilidades implica consecuencias y yo asumo las consecuencias. Es un aprendizaje muy importante porque es un factor de protección que cuando empiezan decidiendo en cosas pequeñas, ¿sí? Como lo que se van a poner, ¿no? Elegir su ropa, elegir con qué van a jugar, qué actividad van a probar, ¿sí? Y donde yo no transmito o mis miedos o mis inseguridades o esta cosa de el control, la ilusión de control, eligiendo yo por ello, sino respetando ese tiempo, ¿no? Son como entrenamientos chiquititos, pero los van preparando esas elecciones chiquitas, pequeñas, para las elecciones más complejas que van a tener en la adolescencia, ¿sí? Cómo van a reaccionar si un amigo le ofrece alcohol, cómo van a responder a la presión de ese grupo de pares, cómo van a manejar una situación difícil, ¿sí? Eso es un factor de protección y el rol que tenemos como papás es acompañar, es orientar, pero no es imponer, ¿sí? El aprendizaje para que se construya un factor de protección se trata de conversar, se trata de ayudar a pensar, de poder hacer el pro y contra. Yo a mis hijos les decía siempre, bueno, vamos a hacer el FODA, hacer FODA de esta decisión, ¿no? Las fortalezas que tiene, las debilidades, las oportunidades que te da si elegís esto en lugar de esto, un mecanismo de pensamiento que, insisto, se hace con las cosas pequeñas de cada día y de alguna manera les va a dar la fortaleza, eh, que incluso también a veces se puede tomar una decisión y equivocarse en la decisión, ¿sí? Pero soy responsable de haber tomado esta decisión y de haberme equivocado, porque es parte del camino, ¿sí? Y aprendo de esa decisión que tomé para el día de mañana decir, bueno, no, esto no salió bien cuando elegí tal cosa, puedo elegir otra variante u otro camino, ¿sí? Me parece que es una habilidad enorme para el resto de la vida. Y las habilidades específicas que tiene este paso, justamente es esto, ¿no? La reflexión guiada, que es les enseñamos un poco a preguntarse a sí mismos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Esto que yo les decía de la experiencia, de las fortalezas y debilidades de una decisión, ¿sí? Eso también, una vez que lo ejercitamos, le va a dar una autonomía, ¿no? Una autonomía que es progresiva, que va a ir cambiando o va a generar un espacio diferente según la edad, va a ir cambiando, por eso digo que es progresiva la autonomía que se va gestando. La gestión de errores, que me parece muy importante
para trabajar la tolerancia a la frustración, ¿no? Entender que un error no es un fracaso, que aprendemos que podemos tomar una decisión equivocada, ¿no? Me caigo, me levanto, me peino y sigo. No quedarme en esa imposibilidad de manejar la frustración si algo de lo que decidí no salió como esperaba, ¿no? Y bueno, y el respeto sobre todo de que muchas veces van a elegir cosas que no son las que nosotros elegiríamos y entender que es parte de su autonomía dejarlos que tomen esa decisión y que las consecuencias las afronten aún, ¿sí? Sabiendo que nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera. Digo, esto es el respeto, ¿no? Por la subjetividad y acompañarlos en esto. Y este último paso, que es esto de actuar un poco como padre y como ciudadano, que bueno, nosotros creemos que prevenir adicciones no es solamente una tarea de alguna manera que hacemos dentro de la casa, sino que de alguna manera es involucrarnos en la comunidad, desde el aporte que podamos hacer cada uno, es participar en los espacios como ustedes hoy capacitándose en esto, cada cual para poder, digo, llevar estas herramientas y poder aportarlas en los espacios sociales en donde nosotros interactuamos, eh, porque nuestros hijos no solo van a aprender de lo que nosotros decimos en casa, más allá, ¿no? De todas estas cuestiones importantes a la hora del diálogo, del consenso, de las reglas, sino también de cómo nos movemos nosotros en el mundo, ¿sí? Esta cosa de salir a la comunidad. Pensemos que si estamos hablando de respeto y yo después voy en el auto con mis hijos y me voy puteando con todo el mundo o no respeto las reglas, las normas de tránsito, o no sé, hablamos de cuidado de la salud y después yo hago un montón de cosas que contradicen este mensaje. Bueno, es muy importante actuar entendiendo que educar, ¿sí? No es solamente las reglas o las cosas que decimos en el hogar, ¿no? Sino lo que hacemos a nivel comunidad. Recuerden que para los hijos es absolutamente importante, ¿sí? Entonces, involucrarse en las actividades, involucrarse en la educación de los chicos en el colegio, ¿sí? Formarnos en esto, en la prevención, en el cuidado y aportarlo cada uno desde el lugar que le toque, ¿sí? Con hijos ya crecidos, pero donde podemos de todas maneras replicar estas cosas de prevención, me parece que es un paso importantísimo, ¿no? Como educar como acto social. Así que bueno, un poco estos son los 10 pasitos de la escuela para familias. Ahí las habilidades específicas, siempre volviendo a lo mismo, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, tener participación activa, tener un compromiso social, ¿sí? Todos, desde Julieta chiquita, tomando estas herramientas y trayendo su experiencia más cercana, ¿no? De ella como hija, los profesionales de la salud que hoy atienden esto, ¿no? Que decimos la generación ansiosa, de alguna manera, ver cómo estas cosas nos interpelan un poco como sociedad y el aporte que podemos hacer nosotros, porque recuerden que los chicos no necesitan padres perfectos, que necesitan presencia, que necesitan coherencia, que estemos siempre dispuestos a aprender con ellos, a escribir en conjunto la historia, ¿sí? Porque la prevención nunca empieza en una prohibición, ¿sí? Donde es fundamental el vínculo, cómo escuchamos, cómo acompañamos y cómo somos ejemplo día a día, ¿sí? En esta construcción de los valores que de alguna manera le van a dar la fortaleza para moverse solos en el mañana. Bueno, chicuelos, un lindo taller, les digo que aplicable en muchos ámbitos, yo lo he aplicado en el ámbito laboral
y me ha dado muy buenos resultados porque siempre hay algo que se aprende nuevo, siempre se lleva uno algunas herramientas para la vida cotidiana y para la relación con sus hijos. Les recomiendo el libro del psicólogo social que se llama La generación ansiosa, Jonathan Haidt. Después se los mando escrito y aquí lo tienen y pueden elegir leerlo. ¿Ok? ¿Tienen alguna preguntita? ¿O fui súper clara? Clarísimo. Bueno, Súper claro. muy Como bien. el agua. Como el agua, hermoso. Brillante, gracias, gracias. Bueno, los dejo así me voy a despedir a mi hijo que se va a China, con todas estas escuelas de padres aprendida. Y nos vemos la semana que viene. Después les mando el PPT de esto y vemos adicciones sin sustancias el martes que viene. ¿Dale? Bárbaro, gracias. Bueno, Besos para Chao, todos. chao. Adiós. Gracias, saludos a todos. gracias. Chao, Chao. gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Basta. Hasta luego.